¿Qué importancia tiene el trasfondo de la fiesta de Pascua en la muerte del Señor Jesús? ¿Qué significa que el Señor sabía que su hora había llegado? ¿Qué significa para los creyentes la frase pasar de este mundo al Padre? ¿Qué enseñanza dio el Señor Jesús en la última cena? Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. Los amó hasta el fin. Estudio del Evangelio del Apóstol Juan. Antes de la fiesta de la Pascua. La palabra Pascua viene del hebreo Pesaj, que significa paso, y hace referencia al salto de Jehová de las casas hebreas durante la muerte de los primogénitos en Egipto. Este es el antecedente de la muerte de Cristo Jesús, el primogénito de Dios, el primero, el más alto sobre la creación por nuestros pecados. Tras esta última plaga, los israelitas salieron de Egipto rumbo a la tierra prometida, por lo que la fiesta de la Pascua también rememora el paso de la esclavitud a la libertad. A esto, el apóstol Juan agrega el significado del retorno o paso de Cristo Jesús al Padre. El evangelista Lucas hace lo mismo, y para nosotros los creyentes significa el paso de las tinieblas a su luz admirable, el paso de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. La Pascua es el trasfondo básico del evangelio del apóstol Juan. Toda la vida del Señor Jesús es interpretada desde el marco de la Pascua judía, y su trasfondo doctrinal está en la Shekinah, o gloria de Dios, la gesta de Moisés, el sacrificio del cordero, la sustitución del templo, la entrega de la ley, el paso del mar, la exhortación en el monte, el maná, el paso del Jordán, etc. Cuando se celebró la última cena, la forma en la que los evangelios sinópticos narran este evento nos induce a pensar que la última cena del Señor y la cena de Pascua coincidieron. Pero aquí y en los capítulos 18-28 y 19-14, el apóstol Juan indica que la última cena del Señor fue antes de la Pascua. Esto no significa una contradicción, sino una pauta para interpretar a los sinópticos. Hay una teoría que interpreta literalmente la expresión 3 días y 3 noches, por lo que coloca la última cena el día martes y la crucifixión el miércoles. No obstante, los evangelios hacen un uso simbólico y litúrgico de las frases tercer día, día del Señor, día sexto, la hora, hora sexta o séptima hora. Por tanto, no son días literales, sino nominales y teológicos. Clemente de Alejandría y la historia de la iglesia cristiana, especialmente por la controversia cuartodecimana, hacen saber que la fecha de la última cena fue al iniciar el jueves 13 de Nisan, poco después de las 6 p.m. Recordemos que en Israel el día iniciaba al ponerse el sol. Esto significa que la primera hora del día judío corresponde a las 6 de la tarde de nuestro horario actual. Por tanto, el Señor Jesús, al ser crucificado el propio día de Pascua, fue Él mismo la verdadera Pascua, cumpliendo y sustituyendo en Él la Pascua judía. Por eso dice el apóstol Pablo: limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Sabiendo que su hora había llegado. Como la hora ha llegado, el apóstol Juan coloca los verbos en pasado. Sabía, había amado, amó. Y esta transición sirve como introducción a la institución de la Santa Cena y la ordenanza del lavatorio de pies.
Toda la vida de Jesús había estado bajo esta tensión dramática, el saber desde siempre que para esto había venido. Ante sucesos trascendentales de su vida, el Señor siempre decía que su hora no había llegado, pero ya llegó lo tan largamente esperado, lo que daba sentido a su existencia. Ya llegó el momento decisivo. Apóstol Juan redacta de tal manera la escena de la última cena y del lavatorio de pies que muestra la solemnidad del momento. De manera muy sencilla narra gestos, actitudes, trasfondo biográfico, expectativa de los discípulos, símbolos, expresiones, etc. Pues todo aquello fue un acto vital para la humanidad. También transmitió la autenticidad de la persona de Jesús. No eran muecas vacías. Sus acciones no eran recurso para guardar apariencias. Sus gestos conllevaron un gran valor en significado. El Señor Jesús iba en serio. Toda su conducta era expresión genuina de su real filiación con Dios y de su fidedigna fraternidad para con los hombres. Ahora todo llega a su fin. Es el momento cumbre de toda su predicación. No se echa para atrás. Su paso es firme hacia la prueba indiscutible de que todo lo que dijo era verdad. Nosotros también usamos signos, expresiones y gestos al relacionarnos con los demás, pero la mayoría de veces son para esconder nuestra verdadera existencia personal. Nuestros apretones de mano, nuestros agradecimientos y homenajes a veces están llenos de coimas, lisonjas, falsas promesas o de vanas y vagas palabras. Para colmo, a veces tratamos a Dios mediante ritos sin sentido y palabras vacías que no llevan la realidad de nuestro corazón. Parece que tuviésemos miedo que Dios nos pida más de lo que estamos dispuestos a darle. Es necesario imitar a Jesús, obedecer a Jesús y que nuestros gestos de perdón, consuelo, deseos de bienestar y de amor sean sinceros, sin intereses mezquinos, sin egoísmo. No olvidemos a Judas. No borremos de nuestra memoria que nuestros motivos ocultos siempre nos devuelven infortunio. Pasar de este mundo al Padre. Más adelante el Señor Jesús dijo: salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y voy al Padre. El Hijo de Dios vino a este mundo terrenal cuyo ámbito es de pecado y enteramente opuesto a Dios. Y vino a redimir a los suyos, que aunque estamos en el mundo, no somos del mundo. Abramos aquí un pequeño paréntesis filosófico y religioso. Anaximandro, uno de los primeros filósofos griegos, habló del retorno de todas las cosas al apeiron, u origen de todo. Este apeiron, de carácter ilimitado pero también indefinido e impersonal, es el mismo absoluto de la filosofía actual. Es el mismo huevo órfico primordial. Es el mismo Brahmanda del hinduismo y es el mismo nirvana budista. Incluso coincide con las teorías pseudocientíficas del Big Bang y del Big Crunch. El retorno a este supuesto origen y destino de todas las cosas en la filosofía y en la religión del mundo conlleva la pérdida de la identidad individual de los seres humanos, pues todo se fusionará para ser recreado. Pero el retorno al Padre de Cristo Jesús y de nosotros los creyentes no implica la pérdida de existencia, sino la reafirmación y perfeccionamiento de la identidad personal, porque Dios el Padre es una persona que desea ser conocida y entendida, que nos busca y se revela a nosotros, especialmente a través de Jesucristo, su Hijo. Dios el Padre es esencialmente inteligible, que se hace comprender al relacionarse con nosotros, sin dejar de ser nosotros mismos.
los amó hasta el fin. Esta frase del apóstol Juan es una referencia sentida acerca de la muerte del Señor Jesús en la cruz. En el manuscrito griego original literalmente dice, los amó por completo. La palabra completo en griego es telos, que es la misma palabra que el Señor Jesús usó en la cruz al decir consumado es, significando que la tarea estaba ejecutada, que todo había sido completado. Así pues, esta frase del Señor tiene dos significados: que el Señor Jesús nos amó hasta el final de su vida y que nos amó de un modo tal que sobrepasa a todo entendimiento. Así como Moisés escribió los artículos de la ley en un libro hasta concluirlo, así Jesús amó a la humanidad hasta el fin. Su muerte es la irrefutable expresión de su amor por los suyos. Él murió para que nosotros viviésemos, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Ya no hay simbolismos, ni parábolas, ni alegorías. Ahora es un acto verdadero, real, extremo, porque amores son hechos y no buenas razones. Los mecanismos ya están en marcha. La cruz ya le espera en alguna parte. Jesús había hecho de todo, pero consideró que todavía podía hacer algo más. Dar su vida, aún en el borde de la muerte. Jesús enseña con el ejemplo que hay que amar sin fin, amar como Él ama, con todas las fuerzas, con todo el corazón, con toda el alma y toda la mente, y como nos amamos a nosotros mismos. Muchos no están de acuerdo con Jesús en todo y le comparan con otras creencias y costumbres, pero si entienden el significado de su muerte, no podrán negar que esta entrega máxima de Cristo es la muestra más radical de su íntimo compromiso con la humanidad. La realidad de su muerte y su profundo significado expiatorio es lo central de la fe cristiana. No es solo la total donación de Jesús, también es la revelación del amor de Dios a través de Él, quien busca otorgarnos a todos plenitud de vida. Reflejamos nosotros a Cristo en nuestra vida cristiana. La fe en Cristo no es un catálogo de normas bien clasificadas para ser leídas como la ley de Moisés, sino que es la ejecución de esa palabra, es la puesta en práctica de la doctrina recibida. Las acciones de Jesús no solo son indicativas, son también un imperativo. El culto a Dios no es mero rito y ceremonia, sino que nuestra vida y conducta debe ser un culto para Dios. Además de presentar nuestras ofrendas a Dios, debemos ofrecernos a nosotros mismos en favor de los demás, cumpliendo así la voluntad del Padre y repitiendo la vida de Cristo, habiendo acabado la cena. La Reina Valera de 1960 dice, y cuando cenaban. Ambas traducciones son técnicamente correctas. Los sinópticos dicen mientras comían. Así pues, cuando cenaban o mientras comían, Jesús se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla, se la ciñó. Este suceso se dio a mediados de la cena, mientras comían, y no cuando llegaron, que es cuando se solía lavar los pies por hospitalidad. Esto significa que fue un acto deliberado de parte de Jesús, no fue un acto de cortesía de su parte, sino que Él ya había planificado su ejecución. El apóstol Juan no narra el relato de la institución de la Santa Cena como ordenanza de la iglesia, pero el contexto indica que habla de lo sucedido durante esta última cena. El evangelista Lucas dice que tras la cena hubo una discusión entre los discípulos sobre quién sería el mayor, ante lo cual el Señor Jesús les instó a servir como Él lo hacía.
Este relato de Lucas es un episodio que calza bien con la acción profética del Señor de lavar los pies a los discípulos y enfatiza que esto sucedió durante la última cena. El anuncio de la traición de Judas hecha tras la institución de la cena del Señor es mencionada aquí por el apóstol Juan y él la coloca después del lavatorio de pies. Los sinópticos indican que esto ocurrió en un aposento alto en Jerusalén. Hay pues una conexión teológica de ordenanza entre la última cena y el lavatorio de pies. El diablo ya había metido en el corazón de Judas. El apóstol Juan y el evangelista Lucas dicen que desde antes de la última cena, Satanás había entrado en Judas y que por esto se ofreció a entregar a Jesús. Más adelante el apóstol Juan dice, después del bocado, Satanás entró en él. Pero esto no es una contradicción, sino que recalca el control del maligno sobre la mente y corazón de Judas. En términos actuales, esto significa que Judas Iscariote participó indignamente de la última cena y fue una mancha en el ágape del Señor. Hasta fue beneficiado con el lavado de sus pies. Significa también que el pecado y la apostasía son posibles en la iglesia y que la salvación se puede perder, pues hasta uno de los 12, de los más cercanos a Jesús, pudo convertirse en traidor. Hay un contraste aquí entre la entrega de Jesús, que significa amor, y la entrega de Judas, que es simple traición potenciada con hipocresía. Este contraste nos hace preguntarnos, nuestra vida personal, ¿cuál de estos dos tipos de entrega revela? El anuncio de la traición. Hay ciertas diferencias entre los evangelios sobre la traición de Judas. Los evangelios de Mateo y Marcos dicen que el Señor Jesús dio a conocer la traición de Judas y luego instituyó la ordenanza de la Santa Cena sin sacarlo de la reunión. El evangelista Lucas, por su parte, dice que el Señor mencionó la traición de Judas después de haber instituido la Santa Cena. El apóstol Juan ubica esta denuncia después de la institución de la Cena del Señor y después del acto del lavatorio de pies, del que Judas también fue beneficiado. Pero los 4 evangelios dicen que fue hasta el final de todo que el Señor le indicó a Judas a realizar lo que se había propuesto. Estas diferencias nos hacen saber que lo central del relato es la institución de las ordenanzas de la Santa Cena y del lavatorio de pies. ¿Por qué el apóstol Juan no relata los detalles de la última cena? La manera de enseñar del Señor Jesús es a través de la demostración, y el apóstol Juan aprendió del Señor esta manera de hacer hermenéutica. Por eso llama señales a lo que los sinópticos llaman milagros, porque para él es más importante el significado que el acto mismo. De la misma manera, el apóstol Juan considera que el significado de la cena es más importante que la ceremonia en sí. La institución de la Eucaristía, el llamado a sus discípulos al servicio y el acto de lavarle los pies fue la forma del Señor Jesús de enseñarnos a entregar nuestra vida por los demás. Y la mayor enseñanza del Señor durante la cena y la más impactante fue la de lavarnos los pies los unos a los otros. Así, uno se centra más en lo señalado que en la señal, más en el significado que en la cena misma. Y así la vemos como parte de la cadena de señales que anuncian la cruz. La cena representa la muerte del Señor mediante los símbolos del pan y del vino, pero el lavatorio de pies no solo señala a la muerte de Jesús por los suyos, sino que insta a la muerte del yo de cada uno de nosotros mediante el servicio sincero, humilde y voluntario a los demás. El lavatorio de pies, tanto de manera literal como en obras a favor de los demás, además de hacerlo en memoria de Cristo, reproduce de mejor manera el significado de la muerte del Señor.
Se sabe que en el judaísmo de aquel entonces las comidas eran ámbitos frecuentes para las sesiones de enseñanza. Esto Mateo y Marcos lo dejan entrever, pero Lucas y Juan, cada uno a su manera, recogen la valiosa enseñanza que el Señor dio en la última cena. Lucas comenta que tras la cena los discípulos volvieron a discutir sobre cuál era el mayor y que el Señor Jesús les dio una enseñanza escatológica al respecto, aunque mediante un niño ya antes les había exhortado sobre el mismo tema. Y el apóstol Juan anota la acción profética del Señor mientras daba esta enseñanza. No solo expresó la enseñanza, sino que la escenificó, mostrando cómo el servicio práctico conlleva limpieza y purificación tanto para el que lo ejecuta como para quien lo recibe. Definitivamente, este acto de lavarles los pies les caló más hondo que cualquier palabra. Pero luego, él llevó esta enseñanza a la práctica más vívida, muriendo en la cruz por y en vez de todo. Quien diga que el lavatorio de pies es solo cortesía o una superflua lección de mera humildad, debe saber que este acto es más que una simple lección de ética cristiana. La práctica del lavatorio de pies es un acto que descansa en la cruz y que se debe interpretar a la luz de la muerte del Señor. La literal celebración de la Santa Cena y del lavatorio de pies, sin la aplicación del amor en la vida práctica con los demás, convierte estas celebraciones en un teatro, en una ceremonia vacía. Quien practica estos ritos sin mostrar amor a los demás escupe a Cristo Jesús en la cara y hace una comedia burlesca de su enseñanza. Hemos de saber que participar en la ceremonia de la Santa Cena y del lavatorio de pies no sirve de nada si no demostramos un verdadero amor a los demás.